Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y Empresarios, un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. Amigos, ¿cómo les va? Qué gusto estar de vuelta en Ecomedios, un Ecomedios reformado. Estoy en un estudio solo, cerquita tengo a Javier Martínez, mi operador, y a Leandro Lauge, el productor, pero en un estudio enorme, con varios micrófonos. Estoy solito acá, pero con muchas ganas de volver. Este es nuestro primer programa del año 2024. Y es un orgullo para mí porque este es el 14º año de Trabajadores y Empresarios en el aire consecutivamente, desde 2015 por Radio Ecomedios, esta radio cuyo director es Manuel Marbazo y que por supuesto nos dio la posibilidad de seguir junto a ustedes en Trabajadores y Empresarios, brindándole lo que siempre decimos en nuestro eslogan: la realidad política y sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Me parece que hasta ahora, modestamente, hemos tratado de cumplir con eso. Son nuestro eje, los trabajadores, y apuntalamos a los empresarios también, pero para que no se olviden de los trabajadores, digamos, más que nada. Con lo que ha sido, por empezar, la asamblea, hay mucho para contar. Milei es una máquina de generar cosas. Muchas de las cosas las genera sin solución de continuidad y se confunde de unas con otras, como por ejemplo negarse a dar aumentos salariales. Estoy hablando acá de una caída del 18% en los primeros 50 días del gobierno de Javier Milei. En enero la caída fue del 22% y en los 2 meses, en los 50 días, fue del 18% como promedio, pero la primera fue el 22%. Sin embargo, ayer, cosa que no me parece mal, pero no voy a entrar con este debate porque estas fórmulas que genera Milei para debatir cuestiones que no son de fondo son una estrategia o son una táctica en la que no solo no vamos a entrar, sino que lo vamos a analizar a Milei. Vamos a ir buscándole la vuelta a golpes de efecto que consigue para después no hacer nada. Mientras niega aumentos salariales y los docentes no reciben ni el incentivo docente, tienen que estar peleando iniciar las clases con un aumento salarial digno, ayer Milei autorizó a través de Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y por supuesto de Villarruel, la presidenta del Senado, un aumento del 30% para los legisladores nacionales. Ayer la casta, pero no quiero entrar en eso porque para mí no lo son, la casta, junto con los trabajadores del Poder Legislativo, que me parece que es lógico que lo consigan, fue a través de la negociación de la Asociación de Personal Legislativo y de UPCN, consiguieron el 30%, como por añadidura, tanto los diputados como los senadores consiguieron el 30%. ¿Qué pasa, Milei? ¿Aumentos para algunos y para otros no? A esto me refiero. ¿Qué pasa, Milei? Está muy bien criticar al kirchnerismo y a toda la clase política, como hizo en el inicio de la Asamblea Legislativa, para generar la política del nido de ratas, la política contra la antipolítica, para después las únicas medidas que toma sean ajustes. Parece que la gente se conformara. Estas varias preguntas nos las vamos a ir haciendo durante 2024 y con entrevistados que vamos a tener, algunos de ellos hoy. ¿Qué pasa? La estrategia, yo estoy convencido de que la estrategia no es una estrategia a largo plazo, creo que es una táctica al corto plazo, a medida él va generando hechos, el desgaste de estar contra la casta, de hablar contra el gobierno anterior, está muy bien que lo haga, y de vapulear a los gobernadores en todo el discurso de la Asamblea Legislativa y en el último tramo. Decir, por eso los invito
con condicionamientos, que me aprueben la ley ómnibus, pero yo los convoco a discutir el próximo viernes, en este caso, y después el 25 de mayo en un pacto que se llamó Pacto de Mayo. Primero te vapuleo y en el mismo momento te llamo a consenso para debatir con un temario prefijado y diciendo que primero me tenés que aprobar el consabido, la ley ómnibus que tiene tantos puntos y que creo que Milei, con la audacia y con el relativo poder que tiene, pero lo sabe usar, podría haber ido punto por punto y podría haber aprobado un montón de cosas. Pero la política que le da resultado es avanzar con todo, con un tren a todo lo que da, insultarte, vapulearte y después condenarte al ajuste. Bueno, hasta dónde se banca, porque a la gente le pidió una pausa, le pidió paciencia. Vamos a ver hasta dónde llega. Tampoco estoy muy convencido de que la gente salga a frenar, como desenfrenada a la calle. Tenemos muchas reflexiones respecto de la política extravagante, si se quiere, y mediática sobre todo, y a través de Twitter y a través de las redes sociales, de este personaje que desvía temas de profundidad y después genera otros, donde terminamos discutiendo cosas que son irrelevantes. En Trabajadores y Empresarios no lo vamos a hacer. En Trabajadores y Empresarios vamos a seguir con los temas, los vamos a analizar, no nos vamos a prestar a este juego ni a ningún otro juego, porque en este sentido también, ahora quiero decir desde este micrófono, el Poder Legislativo tiene una enorme responsabilidad. Hasta ahora estuvo sometido a la discusión del DNU, el famoso DNU donde tenés que aprobar 600 leyes o nada. Bueno, se terminaron las extraordinarias y ahora parte de ese DNU funciona y lo que se llama la ley que había propuesto Milei no se pudo aprobar precisamente porque no dio resultado y estaba sometido a la extraordinaria. Ahora empieza el periodo ordinario y donde vamos a ver si los aliados de Milei, que van a darle el apoyo al presidente, pero si hacemos coalición, el partido, el bloque que lidera Pichetto, si los radicales, si la coalición cívica, que se puso la verdad que muy, muy al frente, con responsabilidad en contra de muchos de estos abusos, y el propio kirchnerismo es capaz de generar sus propios proyectos para voltear a través de proyectos propios la política de ajuste de Milei. Ahora empieza la política. Vamos a ver si el Poder Legislativo tiene lo que tiene que tener para generar política, porque la política sigue siendo a través de los representados, de nuestros representantes, los que son los que tienen que acabar con estas cuestiones y son los que tienen que poner propuestas nuevas. No se puede hacer un gobierno de 4 años insultando al resto para después no tomar ninguna medidas con los empresarios, que los aumentos suban incesantemente, que haya una enorme cantidad de despidos, como en la Unión Obrera de la Construcción, que haya bajado 18% el salario, que el consumo haya bajado un 23%, porque también, a ver si nos entendemos, la inflación está bajando, señores. En diciembre hubo un 25%, en enero hay un 20% y en febrero parece que va a haber un 15%. Ahora, ¿sirve una inflación baja? Una vez me acuerdo que lo dijo Alfonsín y algunos lo chicanearon, los que no saben, lo chicanearon. ¿Sirve una baja inflación si vos no tenés para comprar nada? Si vos perdiste el poder adquisitivo, si no hay justicia distributiva, si no hay aumentos salariales, si se queda todo, si no tenés nada, si estás metido en una heladera sin poder salir de tu casa, claro, tenés una baja inflación, pero no podés consumir, ni podés desarrollar tu vida con dignidad. Varias cosas de estas las vamos a discutir en la Asamblea Legislativa. Milei tiró este desafío, el viernes hay una nueva reunión, pero Milei sigue teniendo consenso. Y esto es un tema importante que ahora vamos a desarrollar enseguidita con nuestro próximo invitado. Seguimos en un minuto. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347
o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios y en este caso, como, bueno, metimos varias cosas, por supuesto, en una introducción, bueno, polémica, abarcativa, para que todos pensemos como queremos hacer desde este programa. Y en línea tenemos a Nayet Kademian, que es politóloga y analista, en este caso de Subán Córdoba y Asociados, una consultora a la que siempre hablamos cuando queremos aclarar datos y nos da pronósticos interesantes. ¿Cómo te va, Nayet? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, un placer. Muy bien, ¿cómo andás? Antes te hicieron una broma por el apellido y por tu origen de armenio. Así es. Pero muy apellido armenio y nombre árabe, así que de todo un poco. Impresionante. Y aparte tenemos la foto, no voy a quedar como un burdamente, pero muy bonita. Sos una joven politóloga muy bonita y mezcla de todas estas cosas. De ahí debe venir un carácter, interesante, ¿no? Un carácter medio bravo, ¿no? Tengo carácter fuerte, sí, sí. Bueno. Pero está bueno. Creo que. Pero más bien, hay que pelearla. Que el contexto merita carácter fuerte, por lo que está pasando y lo que venimos viendo. Pero más bien, no hay que dejarse estar, pero por supuesto hay que defenderse. Bueno, Nayet, en serio, porque en febrero Subán Córdoba y Asociados hizo una encuesta, pero no quiero solamente atenerme a ello, en la cual nosotros nos preguntábamos en el comentario inicial del programa cómo se producen estas cosas de un gobierno que es esencialmente ajustador, que con una personalidad como la de Milei, que es muy fuerte, que es muy provocativa, que corre contra la casta y sin embargo tiene un importante apoyo todavía de la población. Y en otros sectores no tiene sectores que salgan a la protesta virulenta contra él. Un poco ustedes lo reflejaron con el mantenimiento de una imagen positiva del 45%, ¿no? Así es. Hoy estamos observando que a pesar del contexto económico durísimo, Javier Milei se mantiene estable, ¿no? Podemos observar que hubo una caída en el nivel de imagen del gobierno y en el nivel de aprobación de Javier Milei, pero a lo largo de enero y de febrero se mantiene en aproximadamente un 45%. Mira. ¿Qué nos indica esto? Bueno, que todavía hay una muy fuerte creencia en parte de la sociedad argentina de que Javier Milei está yendo por la dirección correcta, de que hay luz al final de ese túnel. Digo, a pesar de que no haya buenos resultados económicos, sino que todo indica lo contrario, hay una fuerte creencia de que hay luz al final del túnel, y a su vez que lo que estamos atravesando hoy es responsabilidad para parte de la sociedad del gobierno anterior. Ajá. Ese es el capital político con el que cuenta hoy Javier Milei para llevar a cabo su programa político y su programa económico. Él lo único que tiene es la opinión pública. Entonces, es por eso que también juega demasiado con la opinión pública y se dedica permanentemente a construir enemigos, construir adversarios para mantener a la opinión pública a su favor. Sí, además, Nayet, a esto hay que agregarle también un dato inverosímil, que es precisamente, vos lo reflejaste en la respuesta, que con el importante porcentaje que tiene a favor,
Sin embargo, la propia gente, en la encuesta que hace Subán Córdoba, el 57,1% opina que la economía dentro de un año va a estar peor y el 52,8% dice que cree que el país no va en la dirección correcta. Es decir, vamos al abismo, pero lo apoyamos a Milei, digamos. Está bien, ¿no? Digamos, ¿es tan grande la desilusión de la gente o es una cuestión más clasista e ideológica de la gente al opinar así? ¿Te animás a decir algo de eso? Yo creo que eso que mencionás es el punto central, es lo que aparte de la oposición aún le cuesta comprender. Le cuesta comprender que la gente esté de acuerdo con el ajuste. Sí. Y que la gente sepa que está pagando el ajuste. Digo, este mismo estudio muestra que 8 de cada 10 argentinos consideran que al ajuste lo está pagando la gente. Entonces, pareciera que para parte de la sociedad, este 45%, esto es, bueno, un último tramo, un último sufrimiento necesario para llegar eventualmente a una situación de mejora de la economía y de la sociedad argentina. Ese es el relato que ha instalado de manera muy poderosa Javier Milei. Por eso nos encontramos con casos como los de este kiosquero que estuvo circulando por redes sociales, sí, donde cuenta, acabo de fundirme, estoy fundido, y le pido por favor al presidente, porque creo en él, que ponga mano dura, ¿no? Hay un poco de eso. Hay una idea muy consolidada de que esto va a ir a buen puerto para la mitad del electorado, y también hay una nueva grieta que se está produciendo en la sociedad. Sí. Y acá, para agregar algo respecto a lo que me mencionabas de si hay o no una cuestión socioeconómica o de clase detrás, nosotros estamos viendo que fue prácticamente transversal el voto a Milei a todas las clases sociales, que lo paradójico tuvo que ver con su apoyo en los sectores más populares, pero sin mencionar que hay un apoyo y un acuerdo con las propuestas muchísimo más fuerte entre los jóvenes y entre los varones. Es decir, a medida que aumenta la edad, disminuye el nivel de aprobación de la gestión. Sí. Además, me da la impresión, vuelvo con el tema de la oposición, porque me interesa también mucho el rol de la oposición. Primero que ustedes en Subán Córdoba habían hablado de sectores de tercios, de política de tercios, que después se abandonó, porque ahora quedaron de un lado los libertarios, digamos, de Milei, y del otro lado el kirchnerismo o lo que representa el Estado, el gobierno anterior, ¿no? Me da la impresión, por un lado. Pero también veo que la oposición y muchos medios que inclusive hablaban bien de Milei, ahora es como que enfatizan en que es necesario buscar la reacción de la gente, que tiene que haber una reacción de la gente. Esto no puede durar. Hay aumentos de colectivos, hay aumentos de las cosas, las garrafas se fueron una barbaridad, qué sé yo, aumentó todo, hay despidos, y sin embargo dentro de 3 meses la gente va a salir a la calle y va a solucionar esto porque no puede ser y no lo va a resistir. Yo me lo pregunto, ¿esto es tan así? ¿Te parece? Digo, no, vos no podés tener la bola de cristal, pero digo, ¿te parece que hay un principio de gente que va a salir a protestar a la larga después de esta política o no? La verdad que no lo sé. Me parece que todo va a depender de la situación económica, del contexto económico. Yo creo que Javier Milei está intentando ganar tiempo con sus declaraciones, con esta idea del Pacto de Mayo, está teniendo esa estrategia de ganar tiempo, de evitar, ¿no?, el estallido social. De alguna manera ha aumentado planes sociales para los sectores más pobres. Me refiero específicamente a la UH y me refiero a la tarjeta alimentar. Sí. Si bien podemos decir que han sido aumentos que se licuaron con la inflación, ¿no? Claro, aumentó el doble, pero eran muy bajitos, ¿no? Eran muy bajos, digamos, también. Sí, por supuesto, pero digo, sí, ha decidido ajustar principalmente a sectores que son los sectores que menos se movilizan. Estaba viendo algunos números del centro CEPA, y el 33% casi, 32,9% para ser exactos, del superávit fiscal durante el mes de enero fue financiado por jubilaciones y pensiones.
Esto nos indica que hay un sector, que es el sector de los jubilados y de los pensionados, que se está viendo terriblemente afectado por esto, y que es un sector que no tiene representación propia, que se ve muy dificultado de salir a movilizarse. Y por otro lado, el ajuste, el grueso de ese ajuste, que también lo está pagando, por supuesto, la clase media. Una clase media que, en gran parte de ella, ya hay una insatisfacción tan fuerte con las últimas dos gestiones, porque no es solamente la insatisfacción con la gestión de Alberto Fernández, es el hartazgo con Alberto Fernández y es el hartazgo con Mauricio Macri. Claro. Que mira. En ese enojo está dispuesto a hacer un último esfuerzo, a hacer un sacrificio. Y hay que ver hasta cuándo dura esa idea. Decime una cosa. Decime, sí. Terminás, dale. Sí. Hay posibilidades de que a Javier Milei le vaya bien, en el sentido de que si él logra tener una buena cosecha, generar divisas, traer algunas inversiones y cambiar un poco el rumbo de la política económica para fomentar algún tipo de plan productivo, puede llegar a irle bien. Entonces yo no me animo a pronosticar estallido social de acá lo que queda del fin de año. Me parece que todo va a depender de cómo él maneje la economía, pero sí hay, una creciente porción de la sociedad que está en contra de Javier Milei. Eso no quita que haya un 40% muy sólido con todo su programa político y económico. Bueno, vos decías una cosa que no quiero dejar pasar, que tenía que ver con... él le hace un ajuste, sobre todo, a una clase que no se moviliza. Es decir, ni la clase media, digo en líneas generales, por supuesto hay mucha gente muy indignada, pero la clase media en general y los jubilados, por distintas razones, porque son muy grandes, porque no tienen la representación política que en su momento tuvieron, por lo que fuere, justo son sectores afectados que no se movilizan. Es decir, por el lado de si se espera, si la oposición política espera que la respuesta la dé la gente en la calle, es medio complicado, por lo que vos decís. Por supuesto. A ver, la oposición tiene que organizarse, la oposición tiene que tener liderazgo político, tiene que resolver, sobre todo la línea opositora más dura, ¿no? Pensando Unión por la Patria. Sí, tiene que resolver sus problemas internos, hacer una autocrítica de cara a la sociedad y, pensar en estos desafíos que les supone el contexto político para la construcción de nuevos liderazgos. Hay otro tema también y es, ¿qué pasa con la oposición dialoguista? Donde también estamos viendo que hay posturas bastante encontradas. Javier Milei ha decidido construir como enemigos no a Axel Kicillof, no a los gobernadores de Unión por la Patria. Elige construir como enemigos a gobernadores que son cercanos a su espacio político y que han dicho que en principio lo van a acompañar, ¿no? Luego hubo un conflicto que tuvo que ver con recursos, pero acá lo que vemos es que hay una confrontación con Milei que no es ideológica, es por recursos materiales de las provincias. Claro. Si no, no se hubiese enfrentado con el gobernador de Chubut, que es de su propio espacio político. Entonces, mientras la oposición está en estos intentos de reorganizarse de cara a la sociedad, Javier Milei lleva a cabo este programa donde no negocia con absolutamente nadie. Está instalando una nueva forma de hacer política donde la negociación no tiene importancia, porque están absolutamente convencidos de lo que están haciendo. Vos decís que, por ejemplo, él prefiere enfrentar, o de hecho está haciéndolo, con gobernadores o con dirigentes cercanos, porque saben que finalmente piensa que van a acordar por distintas presiones. El propio Mauricio Macri llamó al gobernador de Chubut, Torres, que era el líder del levantamiento, sin mandarle petróleo al gobierno nacional, y sin embargo ahora lo va a tener que tener sentado a Torres el viernes en esta negociación, que digamos, aprieta más a los próximos. ¿Por qué? Porque saben que finalmente les va a torcer el brazo y va a conseguir acuerdos económicos, digamos, va a conseguir, ¿es eso? No me termina de quedar claro por qué. A mí no me termina de quedar claro por qué elige a determinadas figuras como enemigos. Hay un poco de provocación también en enfrentar a esos gobernadores con su propio electorado.
Es decir, Sí. pensando en el caso de Córdoba, yo soy cordobesa, a Martín Zarzora le cuesta mucho oponerse a las propuestas de Milei, pensando por ejemplo en la ley Ómnibus, Sí. considerando que el 74% lo votó Javier Milei en Córdoba. Completamente. Y Entonces mira, se ve y la mucho reunión más se la hace en presionado. Córdoba. Y la reunión se la hace en Córdoba. Por supuesto. Entonces se ve mucho más presionado y se ve mucho más expuesto a esa polarización con Milei, ¿no? A ese enfrentamiento con Milei. Claro. Lo quiere discutir, pero no termina de Sí, encontrar, me parece, el cómo. Bueno, vos Lo que sos mismo con cordobesa, Ignacio Torres. el jefe político de Zarzora es Schiaretti, que es un hombre muy ligado a Macri, digamos. Y Macri está ligado, o qué sé yo, o tiene, no sé si una alianza, pero por lo menos un acercamiento con Milei, digamos. Están todos medios prisioneros de la política de Milei, ¿no? De alguna manera. Sí, yo diría que más que el rol de Schiaretti tiene que ver más con el propio electorado cordobés. Mirá vos. Es decir, Zarzora fue votado a pesar de ser peronista. A mí siempre me gusta ponerlo en esos términos. Sí, claro. El cordobés sigue votando al peronismo cordobés porque de alguna manera le resulta una buena gestión, no porque sea peronista. Sí. Entonces, creo que en esa encrucijada es donde hay gobernadores a los cuales se les dificulta. A Axel Kicillof no se le dificulta confrontar con Milei. Fue votado por la gente sabiendo, ¿no? Que desde siempre ocupaba un poco de ese espacio. Entonces, creo que bueno, que en tanto y en cuanto el gobierno nacional no tenga una política, una mirada un poco más conciliadora y negociadora para con los gobernadores, que esto en términos claros, para traducirlo, significa transferirle a las provincias los recursos que demandan y que les corresponden, vamos a seguir teniendo enfrentamientos de este tipo, por supuesto. Bueno, déjame seguir elucubrando porque es hermoso charlarlo contigo, además porque lo podemos, precisamente, como nos gusta la política, enhebrar y buscarle en la cabeza de Milei, a ver, que para mí no es casualidad todo lo que hace, pero y lo hace de distintas maneras, con distintos puntos y permanentemente, hasta contradiciéndose. Sin embargo, él no tiene una mirada tan, sí anticasta, sí antikirchnerista, pero no una mirada ni tan antiperonista, me da la impresión, y sí estoy seguro. Vos fíjate que él no se la tira contra la CGT, por ejemplo. No. No sé eso qué significa. Es mucho más duro, es más duro con los radicales Sí. que lo que es con el peronismo y con el kirchnerismo específicamente. Fíjense que en el discurso de apertura no hace referencias al kirchnerismo específicamente. No. Siempre habla de 20 años o más años de decadencia, ¿no? Mete a todas las gestiones en la misma bolsa, y sí hubo en ese discurso una chicana muy clara hacia el radicalismo que tuvo que ver con cuestionar esto de haber metido preso a 2 personas por hablar en contra de la familia de Gerardo Morales. Sí, por ejemplo. Entonces, creo que de alguna manera, a ver, yo no lo conozco a Javier Milei personalmente, por supuesto que no, pero lo que intuyo es que en la forma en la cual él construye poder, esta permanente construcción de un otro, ¿no? Al igual que lo hacía o que lo supo hacer el peronismo en su momento, ¿no? Con Sí. otro nombre. Era el Sí. pueblo versus la oligarquía. Bueno, ahora es el pueblo, los argentinos de bien versus la casta, ¿no? Construyen de manera similar y toman decisiones de manera similar. Mirá vos. Javier Milei, Sí. si hay algo que no le falta es decisión política, porque de vuelta no tiene absolutamente nada. No tiene gobernadores, no tiene nada, territorio, claro. no tiene mayoría en el Congreso, no tiene nada. Sin embargo, va y toma decisiones durísimas y dificilísimas, Bueno, y las toma. hay dos. Entonces, ahí Sí. se asemeja más al peronismo Es impresionante que lo que se lo que me estás asemeja, diciendo. digo, en la forma de ejercer el poder,
esto es una apreciación, ¿no? Pero en la forma de ejercer el poder creo que se asemeja más al peronismo que lo que se asemeja al radicalismo. Me parece que Javier Milei, de alguna manera, y esto lo digo a modo de chiste, detesta a los radicales porque los ve como tibios. Claro, pero por supuesto, lo ha dicho, ha criticado a Alfonsín y a Irigoyen. Es más, termino con esto, Guillermo Moreno y Juan Manuel Olmos, un hombre muy fuerte, fue segundo vicejefe de gabinete de Alberto Fernández, pero un peronista que sabe acomodarse ahí con todo, y el propio Guillermo Moreno, cada vez que hablan, dicen, Milei va a terminar con nosotros, los peronistas. No sé, no me consta, pero ellos desean que esto pase, ¿no? Qué sé yo, anda a saber. Puede pasar de todo en nuestro querido país. Puede pasar de todo. Nayet, te agradezco muchísimo porque no solo nos diste un valor de la encuesta, sino además toda una serie de valores y de especulaciones políticas que a nosotros nos sirven. Te agradezco mucho la participación de Trabajadores y Empresarios, muy amable. Gracias a ustedes, encantada. Bueno, que anden muy bien. Nayet Kademian fue politóloga y analista de Subán Córdoba y Asociados, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Te espera, elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tu bebida favorita con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Comienzo espacio publicitario. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. OSFATUN. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatun.com.ar y conocenos. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin espacio publicitario. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. La verdad que todo este capítulo de Milei y de la política en la Argentina, en estos meses, sobre todo en estos meses en el que no estuvimos en el aire, a uno le genera una enorme ansiedad, porque tengo tantas papeles y tantas cosas para decir, y hay que recordar que un poco todo esto empezó con las acciones de protesta, ¿no? Con la multitudinaria marcha organizada y movilización y el paro de la CGT del 24 de enero. Creo que la movilización de la CGT, por organización y por estrategia propia sindical, fue la que mejor canalizó la protesta hasta ahora.
sin duda. Hubo 2 movilizaciones posteriores hechas por el Partido Obrero, con Beliboni, que buscaron un poco el conflicto sin querer, al margen de que, por supuesto, el gobierno nacional te mete con Patricia Bullrich, te mete la gendarmería y no te deja vivir y no quiere que bajes a la vereda, pero me pareció que fue la acción de la CGT la más organizada en ese sentido, y quiero aportar datos. Hubo una devaluación del 118%, apenas asumió Milei, salarios perdieron 17,2%, ahora hablamos del 18% en los primeros 50 días del gobierno de Milei, y una pérdida también en la capacidad de producción y un gran porcentaje en la pérdida de consumo de la gente. Bueno, con estas perspectivas y este desafío que es la reunión de Milei con los gobernadores, tenemos en línea al diputado Carlos González de Alessandro de La Libertad Avanza por la provincia de San Luis, que va a hablar con nosotros. ¿Cómo te va, Carlos? Luis Lauge te habla, ¿qué decís? Hola Luis, ¿cómo estás? Un placer escucharte. Te voy a tratar también como tu hermano. Tu hermano es amigo nuestro. Quiero decirle a la gente, Cristian González de Alessandro, analista previsional, abogado previsional, es un permanente asiduo, está consultado permanentemente por trabajadores y empresarios. Nos llevamos bien. Espero llevarme bien con vos. Esperemos. Sí. Bueno, porque sos de La Libertad Avanza. Ya eso, ¿qué es medio negativo ser de La Libertad Avanza? ¿O en La Libertad Avanza hay gente que no quiere el ajuste? Es una pregunta provocadora. A ver, ¿cómo me respondes? A ver, nosotros, obvio que de los 38 diputados y de todo lo que integra el Poder Ejecutivo, nadie quiere el ajuste. Lo que pasa que muchas veces la necesidad de poder encaminar el país para tener de vuelta una Argentina productiva, una Argentina donde el poder asalarial adquisitivo de los salarios de los argentinos se recupere notablemente, donde terminemos con la corrupción y las cajas negras de la política. Muchas veces estas recetas médicas que tenemos para afrontar la problemática del último cuarto de siglo que venimos viviendo no son nada emotivas, podríamos decir de alguna manera, y lo que entendemos es que no hay receta mágica para salir de la crisis en la que Argentina vive. Claro. Entonces, muchas veces lo que uno determina como un ajuste, nosotros lo determinamos como que estamos solucionando el mal ajuste que dejaron los gobiernos anteriores. Por supuesto, Carlos, que es una pregunta respetuosa y busca el debate, pero también llevar un poco de claridad a toda la acción del gobierno, para los cuales, para muchos analistas y para muchos periodistas y para muchos políticos, resulta un poco a veces desconcertante, te digo la verdad, por la personalidad del propio presidente. Yo el otro día veía... Te estoy escuchando cosas de fondo. Estoy escuchando una conversación de fondo. Perdón, Carlos. Te decía, el otro día lo que fue el discurso de la Asamblea Legislativa, Milei fue... ¿Se cortó? Perdón. Se escuchaba de fondo un diálogo que no... A ver si lo podemos recuperar. Bueno, ¿estamos de vuelta? Sí, Carlos, perdón, se cortó la comunicación, disculpa. Sí, porque voy en un auto, viste, y a veces pasás por lugares y te quedas sin señal. Sí, te digo que en una de esos momentos que pasaste con el auto, alguno se mandó medio un insultito, no sé contra quién fue, se escuchó por ahí. Bueno, no, Carlos, en serio. La Asamblea Legislativa planteada por Milei el otro día tuvo una característica, y además denota la pasión y sin duda, no sé si la ambición de poder, pero sí la firmeza que tiene Milei. Fue mucho más leve que en otras cosas, todos esperaban que hablaran de las ratas del Congreso y no dijo nada, fue muy severo, pero después terminó con una conciliación, llamado a la conciliación, aunque para mi gusto me dio con una extorsión en el medio diciendo, bueno, primero firmen la ley ómnibus y después le voy a dar la plata a los gobernadores. ¿Vos cómo tomás esa manera que tiene Milei de conducir, de decir,
de ir para adelante, para atrás y que confunde un poco, pero o capaz que le da resultado. ¿Cómo lo ves? Y quizás lo que está buscando el presidente de alguna manera es el llamado principio de revelación, ¿no? Convocando a los gobernadores para ver de qué lado de la Argentina se ponen. Si se ponen del lado de la Argentina que venimos viviendo hasta ahora, del lado de la decadencia, o se ponen del lado de la Argentina del diálogo y de los acuerdos que nos pueden llegar a ver la luz al fondo del túnel. La manera de Milei de comportarse no es distinta a la que utilizó durante la campaña política. Él es una persona que no frena las curvas y acelera, buscando de alguna manera con determinación las soluciones para los argentinos. A veces se lo nota enojado el presidente y tiene con qué. El llamado a recuperar la discusión de la ley base es necesario porque ahí en esa ley base estamos tocando varias de las cajas negras de la política, no solamente por el tema de los incisos H que se tocaban el tema de los fideicomisos, sino también está en el artículo 1 de las privatizaciones, por ejemplo, era el tema de la compañía esta de Seguro Nación. Y bueno, ahora nos estamos dando cuenta que verdaderamente en cada una de las cuestiones que estamos tocando, ahí está las manos porosas de la corrupción de la política argentina que ha llevado a este país al 60% de la pobreza. Ahora, decir una cosa, los gobernadores, porque salvo algunas excepciones, por supuesto, e inclusive del gobierno del kirchnerismo y del peronismo, como Osvaldo Jaldo, que se alineó fuertemente a estas decisiones y está del otro lado, pero los gobernadores que más se enojaron, me dio la impresión, fueron los propios, como el caso de Nacho Torres, fueron los propios gobernadores que responden o que apoyan la gestión de Milei. ¿Cómo lo tomás eso? Son la casta. Son la casta. No tenemos gobernadores propios nosotros. No, está bien, pero Avanza no tenemos ningún gobernador. Ignacio Torres es un gobernador que acaba de asumir y entiendo que tiene grandes problemas de déficit en su provincia que le ha dejado el gobernador anterior, con compromisos muy fuertes por asumir en los próximos meses. Entonces entiendo el nerviosismo del gobernador, pero tenemos que entender también que desde este lado estamos enfrentando la peor crisis económica que ha vivido la Argentina, con una deuda inusual para lo que es nuestro país, y estamos tomando las medidas necesarias para enfrentar esta crisis. En eso se generan algunas disputas y algunos cortocircuitos con los gobernadores por el falta de financiamiento en las provincias. Y esto de atacar directamente, por ejemplo, a los fondos fiduciarios, que era una forma también que tenían muchos gobernadores de financiar. Hoy tenemos gobernadores nuevos, como Nacho Torres, Orrego, Poggi, que son gobernadores que, si bien están muy preocupados, entendemos que a la larga se van a sentar en la mesa del diálogo constructivo, que es a que, de alguna manera, a través de un pacto, sea este que impulsa Javier Milei, o sea un pacto donde se pueda reescribir entre el poder político de la Argentina, algo que verdaderamente empiece a beneficiar a los argentinos de lleno. Ahora, decime, Carlos, ¿puede llegar a aceptar Milei que no le firmen el preacuerdo con el tema de que apoyen la ley de... ¿cómo se llama? Porque siempre me confundo. ¿La ley ómnibus o necesariamente tiene que salir y si no Milei les corta los fondos y a otra cosa? ¿Cómo te parece que puede desenvolverse esto? Entendamos que durante todo diciembre y enero estuvimos discutiendo una ley base de 664 artículos que terminó resumida en una ley de 386. Yo creo que la ley de 386 artículos más el paquete fiscal que se necesita como para orientar para el 2024 los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, van a ser lo que estén en la mesa de discusión. Ahora, dentro de esos 386 artículos nosotros conseguimos la aprobación en general en el recinto. Y cuando fuimos a tocar el tema particular, ahí sucedió algo que es inusual, que lo destacó el diputado Iglesias y que yo lo recalco, que es tocar la ley por inciso. Porque generalmente cuando uno va a lo particular se toca por artículo y no se abre tan. Ya estaba discutido ya que los fideicomisos, los fondos fiduciarios, entendíamos la mayoría de los políticos
que eran la caja negra de la política con la que la había que terminar, que es donde se va el dinero de los impuestos de los argentinos y donde es muchísimo lo que se pierde, porque recordemos que son casi más de 15.000 millones de dólares entre los 50 fondos fiduciarios, 31 que estaban en discusión. Y también el tema de las privatizaciones. Así que yo creo que vamos a volver a retomar ese punto de partida, que fue cuando lo retiramos. Esto es lo que creo yo como diputado. Y que vamos a tener los acuerdos necesarios con los gobernadores para poder aprobar esa ley que tanto bien le va a hacer al país. Sí, pero siempre con la táctica de Milei de nunca aparentar que está cediendo, ¿no? Me parece, porque también había algunos comentaristas que decían que Milei ya había perdido y no tenía más remedio. Hay dos cosas, una que no tenía más remedio que aceptar y finalmente tenía que ver con esta derrota porque los gobernadores le iban a vencer el brazo, y otra que si sigue esta política inevitablemente en unos meses viene un estallido social o la gente va a salir a la calle. Yo no me quiero sumar a estos análisis. Digo, ¿qué te parece cómo te parece que está la percepción de la gente al respecto? No, la percepción de la gente, tenemos que entender que el 57% de los argentinos votaron un verdadero cambio, y cuando se hacen las mediciones correspondientes a lo que nosotros venimos trabajando muy seriamente en el seguimiento del apoyo que tiene el gobierno, es prácticamente intacto. Después hay un 43% de los argentinos que no nos votaron y que votaron otro tipo de proyectos, que también los entendemos. Cuando uno le toca gobernar, tiene que gobernar para todos, para los que lo votaron y para los que no lo votaron. Ahora, en ese consenso generalizado que nosotros podemos conseguir para poder intentar impulsar el cambio que Milei propuso durante su campaña política, porque hace años que no se ve un político que prometa algo en campaña y después lo intente cumplir tan rápidamente como es el caso de Javier Milei, entendemos que todavía tenemos hándicap como para poder seguir trabajando en la aprobación de la ley base. Con respecto a ceder o no ceder, entraron 664 artículos y cuando llegó al Congreso estábamos tratando 386, por lo cual la voluntad del presidente es lograr los acuerdos necesarios con las voluntades necesarias para poder conseguir objetivos a corto, mediano y largo plazo que podamos cumplir y que podemos ser respaldados por el mayor capital político que nos pueda aportar los otros partidos que no son la Libertad Avanza. Por supuesto, Carlos, me vas a decir que no es lo inmediato, porque sobre todo en la época de Milei, lo inmediato es todos los días es una novedad y es una acción distinta, pero ¿les interesa a los miembros del gobierno ver un futuro o estar planificando un futuro, por ejemplo, en una alianza con el PRO, por ejemplo, pensando en que dentro de un año y pico va a haber elecciones legislativas, que tienen que tener una plataforma y que tienen que tener una alianza que les permita ganar una legislativa y recuperar más legisladores y hasta inclusive pensar en una reelección? ¿Les interesa a ustedes o van o la cosa fluya, que la cosa fluya y chau? Yo creo que la construcción del espacio político que busca el cambio se está dando incluso dentro de la Cámara de Diputados, la lleva muy bien nuestro jefe de bloque Oscar Sago junto a el jefe de bloque del PRO Ritondo, que están en diálogo permanente y de alguna manera... Se cortó. Punto. También tenemos que entender que el Ejecutivo abrió las puertas al PRO, nombrando a la ex candidata a presidente Patricia Burri como una de sus principales ministras, donde también, aparte de lo económico, es un foco que tienen los argentinos en la mira continuamente, que es la política de seguridad que estamos implementando. Por lo cual, la convivencia entre el PRO y la Libertad Avanza está avanzada, por más que no haya una unificación de bloque. Carlos, eso por un lado. Sí, perdón. Sí. Por otro lado, en la cuestión electoral todavía falta mucho, recién llevamos 3 meses de gobierno. Vos pensás que el 1 de marzo dimos apertura a las sesiones del 2024 y ahí generalmente es el primer día de trabajo de los diputados y nosotros no hemos parado de trabajar desde el 10 de diciembre que asumimos.
que eso también cabe destacar, cómo está cambiando la política y qué es lo que concibe la ciudadanía, o sea que hay un verdadero cambio y un impulso a buscar hacer política de otra manera. Carlos, sí. No es una chicana, pero vos hablás del PRO y ahí hay un referente que para mí, bueno, no tiene chances electorales, pero que es un referente al fin y fue presidente de la Nación como Mauricio Macri. ¿Te parece que Mauricio Macri va a querer influir en el futuro, si hay una alianza implícita con el PRO, en decisiones de Milei, en su personalidad, no sé, en querer tener, bueno, porque tenés un tipo que fue presidente de la Nación al lado? ¿Te parece que puede influir en sus decisiones o no? Yo creo que no, creo que Milei tiene muy claro el objetivo, que es bajar la inflación, eliminar el déficit y que los argentinos recuperen el poder salarial. Creo que el expresidente Macri tiene los mismos objetivos y eso no influencia en el cambio de Milei, sino que potencia el crecimiento del espacio. Macri es un líder indiscutido en la política argentina, que ha trazado una discusión de cambio desde principio de siglo hasta ahora, y creo que todo lo que tenga que engrandecer el espacio y que pueda aportar cualquier dirigente, sea se llame Macri, se llame Sago, se llame Milei, es importante a la hora de construir un lugar vivible para los argentinos que nos saque de esta decadencia. Carlos, yo te agradezco muchísimo la participación de Trabajadores y Empresarios, es nuestro primer diálogo radial. Te invito a que un día vengas al estudio, tenemos un estudio hermoso en la calle, en la Valle y Suipacha, y que vengas al estudio y podamos hablar acá por la televisión y por la radio, y bueno, y escucharte, y como ya te había dicho, te escuché en otros reportajes, te veo un tipo muy amplio, y me parece que eso es muy importante para todos. Bueno, gracias por participar en el programa. No, gracias por el espacio, por poder llegar a la ciudadanía y llevarle un mensaje de optimismo y esperanza, que estamos trabajando para sacar a Argentina del pozo depresivo en el que está. Gracias por todo, Carlos, muy amable. Fue Carlos González de Alessandro, diputado de la Libertad Avanza de la provincia de San Luis. Ya volvemos en un minuto. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. OSFATUN. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatun.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Obras sociales, el sistema solidario de salud. Bueno, como indicaba nuestro separador, hoy iniciamos en Trabajadores y Empresarios una sección fija que es esta, precisamente, Obras Sociales, Sistema Solidario de Salud, para explicar un poco qué son las obras sociales y ver este sistema de salud que está lamentablemente tan criticado y que tuvo un coletazo en estos días que tuvo que ver con los 2 decretos del gobierno de Milei de desregulación de las obras sociales, por las cuales ahora la medicina prepaga puede entrar en el sistema de obras sociales y ofrecer a la par de las obras sociales una atención médica, pero fundamentalmente con características diferentes. Por eso esto lo vamos a ir desarrollando, vamos a tener entrevistados, vamos a ver a quién beneficia, si beneficia a los trabajadores, si beneficia a las empresas. Las obras sociales son un sistema solidario de salud, las prepagas son empresas con fines de lucro.
donde se cobra cuota directamente. Entonces vamos a ir explicando esto. Quiero decir que 291 obras sociales, abarca 21 millones de afiliados, con trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados, autónomos, personas con cobertura médica que se incorporan al seguro de salud mediante convenios de adhesión, monotributistas, personal de servicio doméstico, pasantes, voluntarios, y que garantiza las obras sociales como mínimo la aplicación del programa médico obligatorio. Pero mientras las prepagas funcionan, como decía, como empresas de asistencia de salud para clientes que abonan cuotas, al volumen de servicios que reciben, las obras sociales tienen por ley la 23660 y la 23661 una constitución solidaria y una equidad en la distribución de las prestaciones. Los jubilados aportan un fondo común administrado por los mismos trabajadores a través de los sindicatos. Y esto quiero aclararlo, se financia el sistema de obras sociales con aportes del sueldo de los trabajadores, el 3% de ese sueldo, y de los empleadores el 6%. Los que tienen mayores aportes y los de salarios más bajos obtienen idéntica contraprestación. Vos aportás a una obra social, seas un trabajador de mucha capacidad económica o seas de baja posición económica y recibís la misma contraprestación. Y por la ley 2366-61 se dice que se obtienen prestaciones de salud igualitarias, eliminando toda forma de discriminación. Dicho todo eso, hay que empezar a analizar dónde está este tema o qué finalidad tiene este tema de la desregulación de las obras sociales planteadas por Milei. Hubo opiniones favorables en algún aspecto. Hay algún aspecto que tiene que ver con que los nuevos decretos 70 y 71 del Poder Ejecutivo, se habla de que hasta ahora del 3% de las obras sociales, el 15% se destinaba, el 15% de ese 3% se destinaba al Fondo Solidario de Redistribución de las Obras Sociales. Con eso se trataban enfermedades catastróficas, todo lo que tenga que ver con enfermedades muy importantes, con tratamientos muy prolongados, con la emergencia. Y las prepagas estaban afuera. Ahora, por esta ley, las prepagas pueden intervenir van a intervenir, de hecho, a través de esta regulación, pero aportando, si bien es voluntario, el 20% de un fondo que se llama de seguro de salud y que, se van a ver, yo creo que con bastante disgusto en muchos casos de parte de las prepagas, la necesidad de este aporte que haga que sirva a enriquecer este fondo, porque las obras sociales tienen que atender a monotributistas y reciben una cápita ínfima para la atención. Siempre están en un estado deficitario y vamos a ver cómo funciona esto, porque también hay una idea que me parece que en el nuevo articulado se considera que el Gobierno Nacional considera que con este nuevo sistema de entrelazar las obras sociales y las prepagas en cuanto a la atención del público, se cree el gobierno que metiendo a los trabajadores, a los clientes que más poder adquisitivo de prepagan, se solucionan los problemas. Y esto no es así directamente. Las prepagas no esperaban que tengan que poner el 20%. Claro, quizá, es una opinión, me parece que es una opinión de muchos analistas de las obras sociales. Me parece que las prepagas esperaban, además no tienen necesidad de esperar el año que les pide la ley de obras sociales de afiliación obligatoria a una obra social, sino que ahora desde el primer día un trabajador puede decidir ir a una obra social o puede decidir ir a una prepaga. Con esto de alguna manera financia también las obras sociales. Ahora, esta posibilidad que le brinda a la gente a ir a una prepaga, la prepaga, por ser un sistema privado de salud, no deja de garantizar el aumento de la cuota. A ver si nos entendemos. Vos te metés con un 3% y si sube tu sueldo, siempre es el 3%. En cambio, la prepaga, si vos te metés en el sistema de obras sociales,
la prepaga puede decidir unilateralmente el aumento, de hecho lo va a decidir porque ya lo dijeron, el aumento de la cuota. Ellos no querían ni siquiera aportar el 20% y era inexorable que aumentara la cuota. El gobierno liberó a la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el organismo que regula la actividad de obras sociales y de prepagas, liberó a pedirle a las prepagas que fijen una cuota determinada. No, la liberó de eso. Las prepagas pueden seguir aumentando. ¿Te conviene a vos ir a una prepaga sabiendo que vos igualmente vas a recibir un aumento en la cuota? Y además tiene que ver con este tema de fondo, que tiene que ver con una cuestión clasista, de que, por supuesto, las obras sociales las conducen los sindicatos. Bueno, perfecto. Yo quiero recordarles que muchas obras sociales, con el mal reparto que hubo en la Argentina del dinero que reciben los trabajadores, las obras sociales no te abandonan nunca, y siempre te atendieron. Las prepagas te dicen, bueno, si no me cubrís determinada cuota, lamentablemente no podés entrar acá. Pero esto es un tema largo, ya lo vamos a analizar. Bueno, este es nuestro primer programa. Ya nos estamos yendo. Esto fue Trabajadores y Empresarios. El miércoles que viene de 4 a 5 de la tarde volveremos a estar con ustedes, con Javier Martínez en la operación técnica, Leandro Lajó en la producción periodística y, como siempre, en Ecomedios. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.